Este es tal vez el capítulo más importante del Evangelio de Juan, porque se refiere al tema del nuevo nacimiento. Algunos grupos religiosos han confundido tanto este tema que muchos miembros de la iglesia, por no decir muchos líderes religiosos parecidos a Nicodemo, no tienen ni idea de lo que significa nacer de nuevo. Hoy vamos a aprender del capítulo 3. Y para entenderlo un poquito mejor, lo he podido dividir en 4 partes. La primera parte habla sobre la necesidad del nuevo nacimiento. Nicodemo era un hombre moral, religioso, uno de los principales maestros de los judíos, y sin embargo no entendió la verdad sobre el nuevo nacimiento. Nicodemo vino de noche, símbolo del que no es salvo. Espiritualmente estaba en tinieblas. Ser religioso o moral no hace a la persona apta para el cielo, debe nacer de nuevo. Nicodemo confundió lo espiritual y lo físico. Pensaba en términos de nacimiento físico, en tanto que Cristo le hablaba de un nacimiento espiritual. Debemos recibir de Dios una nueva naturaleza. Nicodemo pensaba que debido a que nació judío y vivía de acuerdo a la ley, satisfaría a Dios. Solo mediante el nuevo nacimiento podemos entrar en el reino de Dios. Como segundo punto vemos la naturaleza del nuevo nacimiento. Lo que es nacido de la carne es carne, siempre será carne, y está bajo la ira de Dios. Lo que es nacido del espíritu y es eterno. No se puede producir un nacimiento espiritual por medios físicos. Por eso es que nacer del agua en el versículo 5 no puede significar agua literal, porque el bautismo significaría aplicar una sustancia física al ser físico. Esta acción nunca produciría un nacimiento espiritual. Nacer del agua no se refiere al bautismo en agua, porque en la Biblia el bautismo habla de muerte, no de nacimiento. Si el bautismo fuera esencial para la salvación, nadie en el Antiguo Testamento fue jamás salvo, porque no hay bautismo bajo la ley. Todos los grandes santos que se nombran en Hebreos 11 se salvaron por la fe. La salvación no es por obras, y el bautismo es una obra humana. Cristo vino para salvar, sin embargo, nunca bautizó. Si el bautismo fuera necesario para la vida eterna, ¿por qué Pablo se regocijaba de que no había bautizado más personas? El agua, en el versículo 5, se refiere al nacimiento físico, lo mismo que Nicodemo mencionó en el versículo 4. Una persona nace de nuevo cuando el Espíritu de Dios usa la palabra de Dios para producir fe e impartir la nueva naturaleza cuando la persona cree. El Espíritu, por lo general, usa a un creyente para darle a otra persona la palabra, pero el Espíritu es el único que puede dar vida. Jesús le aseguró a Nicodemo que el nuevo nacimiento no era fantasía, sino una realidad. Si una persona tan solo cree en las palabras de Cristo y las recibe, descubrirá cuán real y maravilloso es el nuevo nacimiento. El tercer punto habla sobre la base para el nuevo nacimiento. Cristo de nuevo refiere a Nicodemo al Nuevo Testamento, o sea, el relato de la serpiente de bronce. Las serpientes mordían a los judíos y los mataban. Y la extraña solución al problema se halló cuando Moisés hizo una serpiente de bronce. Mirando por fe a esa serpiente había sanidad. De igual manera, Cristo fue hecho pecado por nosotros, porque fue el pecado lo que nos estaba matando. Al mirar a Cristo por fe, somos salvos. El bronce simboliza el juicio y Cristo experimentó nuestro juicio cuando fue levantado en la cruz. Cristo tenía que morir para que los hombres pudieran nacer de nuevo. Su muerte trajo vida. ¡Qué contradicción! La fe en Cristo es el único medio de salvación. La orden de Dios a Moisés en el libro de Números capítulo 21 no fue que matara a las serpientes, ni que hiciera alguna pomada para ponerlos en las mordeduras, ni que tratara de proteger a los judíos para que no les picaran las culebras. Fue que levantara una serpiente de bronce y les dijera a todos que la miraran con fe. No mirar a esa serpiente significaba condenación. La fe significaba salvación. Juan aquí regresa al simbolismo de la luz y la vida, las tinieblas y la muerte.
Los pecadores no solo viven en tinieblas, sino que aman la oscuridad y se niegan a venir a la luz, donde sus pecados se pondrán al descubierto y ser perdonados. Y como último punto, habla sobre la confusión acerca del nuevo nacimiento. Nicodemo, como mucha gente de hoy, está confuso acerca del bautismo y las ceremonias religiosas. Tal vez pensaba que nacer del agua significaba el bautismo o alguna otra ceremonia judía de purificación. Notemos cómo Juan, el Bautista, le dirigió a Cristo. Si el bautismo fuera necesario para la salvación, este es el lugar para que la Biblia lo dijera. Pero nada se dice. En lugar de eso, el énfasis está en creer. Es evidente que Nicodemo salió de la oscuridad y finalmente llegó a ser un cristiano con un nuevo nacimiento. Aquí en el capítulo 3 del libro de Juan, vemos a Nicodemo en las tinieblas de la confusión. Vemos a un Nicodemo que pudo entender la obra redentora de Jesucristo cuando fue elevado en la cruz por los pecados de la humanidad. Por esta razón es que ante la mordedura del pecado y el poner la mirada en Cristo, tienen los mismos efectos de la salvación. Son muchas cosas que podemos aprender de este personaje, el cual fue en secreto a verlo, pero después lo defendió en público. Aquí quiero, para terminar, dejarles esta pregunta. Cuando alguien habla mal de Dios, del Señor Jesucristo o del Espíritu Santo, ¿cómo actúas tú ante los demás? Bendiciones.